Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos consignar las nuevas unas nuevas recomendaciones que nos hicieron los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria en nuestro campus Caucasia para esta presentación alrededor de aplicaciones de la derivada al sector agropecuario. Entonces aquí vamos a mostrar en este cuaderno Júpiter editado desde el editor de código llamado Visual Studio Code, que es libre. Aquí el título es la aplicación de minimización del valor de una cerca o del costo de una cerca. Donde ese valor de la cerca externa difiere del valor de la cerca interna. Entonces es minimizar el costo. Aquí le voy a poner minimizar o minimización del costo de una cerca donde el valor de de la parte externa, que le ponemos de la parte externa, difiere del valor de la parte interna. Entonces aquí ponemos parte interna. Entonces le vamos a hacer unas mejoras en cuanto a lo conceptual en la presentación. Entonces lo que se busca es aprender a modelar y a tomar decisiones informadas utilizando los conceptos de función y sus representaciones y derivada. Y otro de los objetivos es la promoción de la ciencia libre a través de las redes sociales de libre acceso. Entonces la promoción de la ciencia libre a través de la utilización de redes sociales de libre acceso, pero de redes sociales científicas de libre acceso como GitHub, que es una red social para compartir código, esencialmente, código de programación, entre otros objetivos que tenemos hasta ahora, pues, científicos, para esta presentación. Y el establecimiento de prerequisitos conceptuales para la minimización están el conocer la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, para hacer aplicaciones de la derivada uno debe conocer la interpretación geométrica de la derivada de una función a optimizar, porque cuando conoces su interpretación geométrica de la derivada podrás ver que cuando la derivada es cero es cuando la función se optimiza. Entonces, como que vea que la derivada está asociada con la optimización de las funciones. Entonces aquí lo vamos a mostrar geométricamente porque se nos puede olvidar. Entonces queremos siempre puntualizarle eso a las personas. Entonces aquí para hacer eso, para ese prerequisito conceptual, entonces vamos a traer una animación, aquí le ponemos animación de la interpretación geométrica de la derivada para una función a optimizar. Entonces aquí traemos lo tenemos dentro de nuestro proyecto. Pues lo puede uno traer. Se va aquí a lo que dice la derivada dentro de nuestra unidad del curso sobre diferenciación o derivación, a lo que dice la derivada de la función en una animación que tenemos acá, llamada en un cuaderno que se llama así, lo que dice la derivada de la función. Entonces aquí tenemos aquí el profesor Marco Julio y a uno de los ingenieros agropecuarios llamado Giovanni Reales, que ya se nos va a graduar de acá de la seccional, muy buen ingeniero. Y aquí vamos a traer esa animación. Entonces aquí
creo que es aquí, vamos a ver si la, creo que es esta, aquí, pendiente, velocidad de cambio y derivada. Ahora la animación de la pendiente de una curva como velocidad de cambio. Entonces aquí miremos que esta nos muestra cómo el segmento rojo es el segmento derivada. Entonces que para una curva, por ejemplo la curva esta verde que queremos minimizar, el segmento rojo es su derivada y la pendiente de ella es la derivada. Entonces, y que esa derivada es la velocidad de cambio. Entonces cuando tenemos aquí este segmento rojo inclinado hacia abajo o decreciente, está hablando de una velocidad negativa o de una derivada negativa, y que cuando yo me muevo hacia el mínimo de la función, mire que cuando llego al mínimo de él, la derivada o la velocidad se hace cero. Entonces que derivada cero implica llegar al punto donde la función se hace mínima, y derivada positiva estamos en donde la función es creciente, y derivada negativa es donde la función es decreciente. Entonces miren que la función verde es decreciente cuando el segmento rojo es de pendiente negativa, en este caso de velocidad negativa o derivada negativa. El concepto de velocidad, derivada y pendiente de este segmento es el mismo, son sinónimos. Entonces aquí esta animación la llevamos para los estudiantes para ayudarles en el prerequisito sobre de que cada vez que vas a hacer un proceso de optimización, el por qué utilizar la derivada. Sí, porque la derivada te indica dónde está el mínimo de la función. Entonces que aquí le ponemos como conclusión, y es que conclusión de esta animación es que conclusión, la derivada nos indica donde la función se optimiza, y en el caso de una función de costo, pues donde se minimiza. Entonces es por eso que utilizamos la derivada. Entonces aquí nos dice así, ¿de qué manera lo hace? Pues vea, donde la derivada sea cero, la función se optimiza. Donde la derivada sea horizontal o igual a cero, pues la función se optimiza. En este caso, en una función de costo, pues se minimiza. Entonces es por eso que utilizamos la derivada. Ese es el prerequisito para él. Algunos problemas de aprendizaje, entonces pues aquí ponemos en ChatGPT, entonces le ponemos ChatGPT algunos problemas de aprendizaje cuando se enseña con este enfoque, y es dame una lista de problemas de aprendizaje cuando se enseñan aplicaciones de la derivada para ingeniería agropecuaria utilizando cuadernos Jupyter y el lenguaje de programación Python, en especial cuando se quiere enseñar a definir funciones de Python, evaluarlas, graficarlas con Matplotlib, Plotly y
interact interact de IPython widgets para agregarle deslizadores y derivar con SymPy. Entonces, ¿cuáles son los problemas cuando uno quiere enseñar de esa manera? Entonces dice pues que necesitamos familiaridad con Python, manejar bien la sintaxis de Python y de las funciones de Python, la instalación y configuración, los compromisos, la comprensión del cálculo diferencial, los errores y debugging, la visualización de datos, la interactividad con IPython widgets y la optimización del código y la interacción con SymPy para derivadas y las aplicaciones específicas para ingeniería agropecuaria y la documentación y recursos. Pues miren que nos ayuda muchísimo para hacernos conscientes de los posibles problemas que se dan para el aprendizaje de estos saberes cuando se utiliza Python, y también, bueno, cuando se utiliza cualquier otro lenguaje de programación que te permita acceder a los conocimientos en ciencia de datos. Entonces, vocabulario asociado tenemos aquí align, quad, begin, end, title para el título. Entonces, title, que es título, label, que es etiqueta, o nombre de un eje coordenado, label. También legend para leyenda, para leyenda, o convención para indicar cuál es el color para cada gráfico, leyenda, o convención para indicar el color de cada gráfico y qué representa, y entre otros. Entonces, así ese vocabulario, recuerden que ese vocabulario lo tratamos de aprender utilizando Búcaro, y aquí lo vamos a dejar listo, el que usted lo practique. Entonces aquí lo vamos a grabar y decir, bueno, pues que estas palabras son align, de alinear, quad, de dejar espacio, begin, de empezar, de finalizar, title, de título, label, de etiqueta, y legend, de leyenda, entre otros. Bueno, también estaba grid y demás. Aquí ya entonces practicas ese y lo guardas, y le pones aquí ese cosito para siempre volver a escuchar ese vocabulario, y lo vayas introyectando para manejar bien el inglés, y ir accediendo a Python dado que manejas el inglés. Entonces aquí le ponemos entre paréntesis la URL, y aquí, bueno, pues escucha el vocabulario aquí para que lo vayas memorizando. Y luego en la secuencia de clase pues tenemos corrales adyacentes, gracias a una muy buena estudiante llamada Paula Bula. Aquí nos muestran corrales que son muy costosos y difíciles de hacer, pero que son de pronto muy bonitos, a pesar de que la madera, me lo dicen algunos ingenieros, que se pudre, como el estudiante de ingeniería Daniel, que me dice que estos pueden ser muy buenos, pero con el tiempo la intemperie daña la madera. Aquí tenemos herramientas para hacer cercados, que se llama, gracias a la estudiante de ingeniería Camila, que se llama pala draga, para hacer los corrales. Y en el planteamiento del problema lo que se busca es que necesitamos construir 3 corrales adyacentes, cada uno de área de 300 pies cuadrados, en donde la cerca externa tiene un valor por pie de $3, y la cerca interna tiene un valor de $2 por cada pie. Entonces debemos encontrar las dimensiones de ancho y largo, X y Y, que producirán el costo más económico para los corrales.
Entonces para eso pues también mostramos aquí una imagen de que hay corrales que son también electrificados, entonces que de ahí que algunos corrales sean más caros que otros. Y la metodología para la solución será construir una función de Python, construir la función objetivo o función a optimizar, luego y definirla luego como función de Python y definirla luego como función de Python luego evaluarla para construir una representación tabular de ella y así elaborar una suposición de el lugar donde ella se optimiza, o para qué dimensiones ella se optimiza. Luego graficarla para verificar esa suposición o corregirla y luego derivar para hacer la segunda verificación y así poder tomar decisiones sobre cómo construir el corral. Delimitamos en doble asterisco para esa toma de decisiones, resaltarla en negrilla. Entonces que aquí en el lenguaje Markdown el delimitar con doble asterisco me permite que quede en negrilla. Entonces la deducción algebraica también la repasamos hoy con los estudiantes, en la que repasamos esta fórmula en lenguaje materno que establece el largo en términos del ancho, es decir, mostrando que bajo esas condiciones el largo de los corrales depende del ancho de los mismos. Y utilizar esa dependencia para construir una función de costo que sea en términos solo del ancho. No necesitemos analizar ancho y largo para saber el costo, sino solamente saber el ancho, dado que el largo depende del ancho. Entonces así construimos esta función de costo como función de Python con la sentencia def, la evaluamos en diferentes puntos. Eso de evaluarla es coger y miren que traigo el nombre de la función y luego la variable independiente, y con el igual le digo en qué valor la quiero evaluar para saber el costo para un ancho, por ejemplo, de 15, y luego correrlo. Corro primero aquí y luego acá para que me diga, pues vea, para un ancho de 15 el costo es de $470, y para un ancho de 12 pues ese costo es menor, es de 466. Entonces que el cambiar el ancho de 15 a 12 hace que el costo disminuya. Entonces dejar un ancho más bajo de 15 a 12 hace que el costo disminuya un poco. Eso lo puede hacer en esta evaluación puntual de esta función de Python. Y luego con pandas construir una tabla. Aquí le vamos a poner tabla, tabla, y aquí le escribimos otra vez tabla, porque escribir solamente la palabra tabla después de que creas una variable, aquí la estás creando la variable tabla con el operador de asignación, y esa tabla se crea con la función DataFrames de pandas aplicada sobre un diccionario, y luego al escribir tabla él te muestra efectivamente el valor asociado a esa variable, que en este caso es efectivamente el DataFrame. Y aquí te muestra ese DataFrame que muestra cómo al leerlo de arriba abajo ves que el ancho, cuando pasa de 9 a 10, el costo disminuye de 495 a 480, y que si seguimos aumentando el ancho de 10 a 12, pues el costo sigue bajando de 480 a 466, y que si seguimos aumentándolo de 12 a 12,9, el costo baja de 466 a 464, pero si lo aumentamos a 13, ya el costo empieza a aumentar un poco, y a 14 empieza a aumentar más, y a 15 a aumentar más el costo, y como lo queremos es disminuir, entonces dejémoslo acá. Entonces decimos, sí, entonces en la línea o la instancia de ítem 3 están el ancho y el costo mínimo. El ancho adecuado, es decir, la forma del corral que me permite tener un costo mínimo. Luego generamos a partir de esa lectura una suposición o conjetura, que el corral debe hacerse con un ancho de 12,9 para que el costo se haga mínimo. Luego lo graficamos, hacemos un gráfico estático. Entonces Matplotlib para gráficos estáticos, para gráficos estáticos, gráficos bidimensionales estáticos, estáticos, aquí le ponemos estáticos.
y le damos título, la etiqueta a los ejes, donde decimos que el ancho, vamos a ver cómo es la relación entre el ancho de los corrales y el costo de ellos, y con la función plot, que es para gráfico de líneas, graficamos esa relación entre anchos y costos, dándole un label a ese gráfico. Entonces la función plot es para gráfico de líneas, entonces la función plot, y lo ponemos así con paréntesis, la función plot es para gráfico de líneas. Líneas es que me grafica los puntos dados en la tabla y luego los une con segmentos. Eso lo llamamos gráfico de líneas. El grid es para la cuadrícula y con parámetro alfa, que es para la opacidad. Entonces la función grid, y le ponemos paréntesis de función, es para que dote al gráfico de cuadrícula, dote al gráfico de cuadrícula, y la función xtick y ytick es para metrizar los ejes. Entonces así como, o sea, aquí puede ponerle como, puede metrizar cada uno, o puede poner cada punto 5 o cada punto 2, para que vea de que es en 12,9 que está mejor. Entonces podemos decir, bueno, y si grafica mejor, vamos a poner un dominio que ya sea, como ya sabemos que es alrededor de 12 a 13 donde se maximiza la cosa. Entonces dice, bueno, pues se minimiza el costo. Entonces usted dice, reduce el dominio donde quieres analizar, te lo dejas de 12 a 14, por ejemplo, quitas todo lo demás, haces la tabla ahí, ya te queda más reducidita, y cuando vas a graficar metrizas, pero entonces ya de 12 a 14, pongámosle aquí, entonces metrizas de 12 a 14, pero incrementando de punto 2 en punto 2 para darle más precisión a lo que vas a observar. Ya lo otro lo puedes dejar así, y mire que el graficar, bueno, nos muestra, ya no se ve tanto la concavidad, pero mire que se nos ve un poquitico de que efectivamente es en 12,9 que está más o menos el mínimo. De pronto, para poder que se nos vea más, no se nos vea tan aplanada la curva, entonces puedes graficar en un rango ya no de 450 a 510, sino más bien de 450 a 490. Mire que cuando mueve el rectángulo de visualización en Y, se ve un poquitico más inclinadito en Y, y miren que lo podemos graficar mejor, mejor de 460 a 470. Entonces uno dice, bueno, de 460 a 470 para ayudar a la visualización. Entonces aquí ya lo pones, mire como ya se ve mejor, muestra que efectivamente el costo está disminuyendo, y que mire que disminuye hasta un mínimo antes de 13, entonces que es como en más o menos en 12,9 donde se minimiza el costo, y que es a partir de 13 que empieza otra vez a crecer ese costo. Entonces mire que nos muestra efectivamente un valle que se minimiza antes de 13. Es así. También lo puedes hacer más preciso y lo pones a incrementar en punto 1 cuando aquí en la metrización del eje X. Entonces aquí es para metrizar el eje X o eje horizontal. Ese xtick es para metrizarlo. Mire que ya al metrizarlo, mire que nos muestra que es efectivamente en 12,9 que se minimiza. También nos muestra como que en 13, pero entonces en realidad usted puede precisarlo un poquitico más y decir, no, es que analice en 12.5, también lo puede poner en que analice también en 12.7, coma, los datos se separan con coma, y el punto decimal es un punto en Python, y aquí le pone también que en 13,5, 13.5, 14.
como darle más puntos para ver mejor el gráfico. Entonces aquí mejora la tabla y aquí el gráfico como le queda, entonces le queda un poquito, se ve mucho más definido ese valle para el que queremos el mínimo. De pronto quedó muy arriba, entonces uno dice, pues entonces grafique mejor, no de 460 a 470, sino más o menos de 463, pues aquí lo pone como mejor grafiquemos desde 463, 64 mejor, y mire que ya el 64 queda más centradito el gráfico. Ya movió el rango o movió en cuanto a las dimensiones del eje Y para visualizar mejor esa concavidad. Y luego eso lo puede hacer en Plotly, y en Plotly miren que te muestra que el gráfico aquí te dice para un ancho de 9 el costo es de 4.95, para uno de 10 es de 4.80, es decir, va disminuyendo, para un ancho de 12 ya disminuye más a 4.66, y cuando es de 12,9 ya disminuye a 4.64, cuando ya el ancho es de 13 sigue en 4.64, y cuando ya el ancho es de 14 ya el costo sube a 4.66, y si seguimos aumentando el ancho pues sigue aumentando el costo ya a 4.70, luego 4.75 y aquí ya a 510. Entonces uno puede hacer una lectura interactiva en la que puede ver a medida que recorre el gráfico cómo cambia el ancho y el costo, cómo cambia el ancho y el costo. A medida que voy moviendo de izquierda a derecha por todo el gráfico voy viendo que el ancho va aumentando, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta aquí hasta 20, y ver cómo el costo, entonces a medida que va aumentando ese ancho, el costo pasa de costo 4.95, 4.80, es decir, disminuyó, 4.76, va bajando más, 4.64, va bajando más, aquí ya 4.76 va aumentando, aquí 4.70 va aumentando, 4.75 va aumentando. Es como este gráfico interactivo es mucho mejor. También aquí creo que tiene parámetro title para que le ponga cuál es el título que quiere, y es relación entre el ancho, entonces entre la forma y el costo del corral. Entonces relación entre el ancho y el costo del corral que queremos construir. Entonces así lo corre de nuevo y él le muestra también título del gráfico, eje horizontal denotadito y eje vertical. Entonces la presentación de Plotly es interactiva, muy bonita, y así puede decir otra vez que el gráfico le confirma que el corral debe de hacerlo con una forma o con un ancho de 12,9 para que el costo sea mínimo de $465 aproximadamente. Entonces aquí le ponemos del costo se minimice a más o menos 465. Entonces así ya nos ayuda el gráfico, y luego ya con SymPy calculamos la derivada del costo con respecto al ancho. Él no la muestra, nos dice esa derivada es 18 menos 3000 sobre el cuadrado del ancho. Luego la igualamos a 0, porque cuando la derivada sea 0 es cuando se optimiza la función de costo. Entonces vamos a, dada la ecuación, decirle que la resuelva la función solve y convierta el resultado al número flotante con el método evalf o a forma decimal. Y mire que cuando ya la resuelve nos muestra que es efectivamente en 12,9 que la derivada se hace 0. Por lo tanto, ya el ingeniero puede decir, tomo la decisión de construir el corral con un ancho de 12,9 para que el costo se disminuya al mínimo. Luego haya el largo, utilizando la función anterior que había construido, de que el largo es 300 sobre el ancho, desde que entonces el largo debe ser de 23. Entonces así ya concluir diciendo, entonces el corral debe ser de 12,9, cada corral de los 3 corrales adyacentes debe ser de 12,9 por 23.25 para que el costo sea mínimo, a pesar de que la cerca externa vale más que la interna. Y aquí ya vamos a poner esa decisión del ingeniero, es fabrique los corrales con las dimensiones de 12,9 y 23,5 pies para que el costo sea mínimo. Y vamos a hacer la visualización animada de que a medida que yo voy moviendo el ancho, puedo ir viendo cómo pues la derivada se hace cero cuando llego al mínimo,
y el costo se hace mínimo cuando la derivada es cero. Entonces como que uno puede ver las tres cosas con la leyenda. Entonces aquí vamos en este video pues a iniciar esa parte importando import. Bueno, pues para esas cuando queremos crear deslizadores o un parámetro móvil para el lector, entonces eso es con IPython widget, así como cuando mostramos al inicio el prerequisito para la derivada. Entonces usted llega y coge esa parte del código que está acá en la parte de prerequisitos, esta parte, y dice, a ver, importamos NumPy, Matplotlib y IPython widgets, en particular la función interact, esa parte, y luego define una función graficar. Bueno, aquí vamos a ponerle entonces, y luego la función interact. Entonces vamos a copiar todo pero lo modificamos para lo que queremos acá. Entonces que lo que queremos es mostrar cómo para esa función de costo que tenemos cómo derivada cero equivale a optimización de costos. Derivada cero equivale a optimización de costos. Entonces aquí ponemos en esa lo que vamos a poner, entonces, y ponemos entonces que esta visualización animada es utilizamos IPython widgets para crear deslizadores. Entonces utilizamos IPython widgets para agregar deslizadores. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle a graficar no la parábola que teníamos antes, sino la función de costo que tenemos en este caso. Entonces aquí en esta parte de cuando definimos la función cuadrática, aquí vamos a poner es la función de costo de nuestro caso, la función de costo. Y cómo la ponemos, aquí ponemos esa función de costos, se definió, entonces aquí borramos y definimos esa función de costos que la tenemos aquí en nuestro proceso. Es que aquí cuando la definimos como función de Python, acá tenemos que ella es 18 veces el ancho sobre más 3000 sobre el ancho. Entonces esa es nuestra función de costo como función del ancho, que fue la que dedujimos en este caso, y esa la ponemos acá. Entonces la función de costo se pone ahí, y entonces ya vamos a encontrar un rango de esa función de costo, que va a ser coger a esa función, ya no es la cuadrática sino la de costo, y evaluarla en el dominio de esa función de costo. Entonces de la función de costo, esa función de costo se va a mover, pues ese costo, queremos el costo para un ancho que se mueve desde, digámosle, si quiere desde 10 hasta 14, entonces hasta 14 con un epsilon de 0.1. Entonces así ya graficamos y le pedimos con la función plot que grafica la función de costo, entonces que grafique el dominio de la función de costo contra el rango de esa misma función, la función de costo. Aquí le ponemos un slash enter para que nos permita hacer cambio de línea y así no se nos genere ese scroll, y lo corremos. Y miren que, bueno, hasta ahora no nos dice que hay un problema con el dominio de la función cuadrática que no está definido. Es porque todavía tenemos por aquí una variable que tenemos que cambiar, rango de la función de costo, dominio de la función cuadrática, aquí era función de costo. Entonces aquí ya corremos de nuevo en esta animación, y bueno, ya así vamos corrigiéndola hasta que aquí nos dice que type error, adicionar objeto no es objeto no es llamable, y nos dice que en la línea habla sobre la evaluación de la función y sobre el rango, y nos señala la parte de rango de la función de costo, cuando evalúo la función de costo en el dominio de la función de costo. Entonces nos dice que hay algo que no es llamable. Entonces miramos a ver qué puede haber sido, pero esta es la primera parte para poder organizar eso a los estudiantes.
de tal manera que puedan siempre recordar, ver en una misma animación que a medida que mueven el ancho, la derivada va cambiando y el costo va cambiando, y que cuando la derivada se haga cero, el costo se hará mínimo. Entonces que pueda verlo todo en una misma animación. Entonces aquí vamos a ponerlo, es de que en esta animación mostraremos que a medida que el usuario mueve el deslizador del ancho del corral, el costo cambia y la derivada de él también, para así ver que derivada cero equivale a costo mínimo. Eso es lo que queremos mostrar. Ya lo iremos corrigiendo hasta que le quede a los estudiantes eso completico y puedan siempre tener esa vinculación entre derivada para ver el sentido de este curso de cálculo, que es el de mostrarle a los estudiantes de ingeniería cómo optimizar funciones para la vida agropecuaria. Entonces aquí es para graficar la función de costo, que es en esta situación, graficar la función de costo en esta línea de comentarios. Recuerden que numeral, en una línea de código, empezar en numeral hace que todo el texto quede verde y se genera algo llamado línea de comentario, que sirve para las personas, para el codificador, recordar para qué es el código que está escribiendo. Entonces que lo que sigue ahí, nos está indicando acá este comentario, que es para graficar esa función de costo. Entonces generamos un dominio de la función de costo, definimos la función de costo, luego calculamos un rango de la función de costo y luego graficamos dominio cuanto al rango de la función de costo. Yo creo que ya aquí debería funcionar. Corrámoslo de nuevo a ver, y nos sigue apareciendo este type error con el comentario add object is not callable, is not callable, y practicar mucho en el manejo de estos errores y corregirlos. Entonces aquí nos señala que es alrededor de la función de costo, que no le gustó cuando la iba a evaluar. Miremos a ver por qué sería que no le gustó. De pronto es porque las funciones lambda, vamos a ver, cuando definimos esa función la definimos como un arreglo de NumPy o como un vector, y las funciones, así aquí nos faltó, y es que cuando defines la función como función de lambda le pones la sentencia lambda espacio para que se ponga solito, le dices cuál es la variable, ancho, y le pones 2 puntos y ahí sí sigue la definición. Entonces una función lambda de Python se crea, dame el nombre de la variable, el operador de asignación, la sentencia lambda, la variable independiente que se llama ancho, y luego 2 puntos y luego la definición de la función, la regla de asignación. Ahora sí lo corremos y ahora sí miren que nos muestra ya al menos ya la animación mejor, este scroll para que el estudiante pueda ir moviendo, y aquí el scroll lo vamos a llamar ancho para que él vea que al mover el ancho se mueve por la curva, le traza los segmentos rojos que van a ser la derivada, el segmento verde va a ser la función de costo que acabo de corregir, y aquí le va a aparecer que aquí se lo vamos a llamar derivada para que cuando vea aquí derivada 0 vea que el costo, el valor del costo, que lo vamos a poner también acá que lo aparezca, que vea que el valor del costo se hizo mínimo cuando la derivada era 0. Es que vea que efectivamente la derivada es un indicador de dónde se optimiza la función. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a completar más esta función hasta que con la metodología de desarrollo creciente de funciones definidas en Python. Muchas gracias.